Están listos. Vamos a darle pase al doctor Carlos Jaico. Adelante. ¿Sabían ustedes, compatriotas, que 80% del presupuesto general de la República se lo llevan los partidos políticos con sus elegidos en los distritos, en las gobernaciones, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo? Toda esa mafia de los partidos políticos que cada año y cada 5 años vienen aquí a renovar la corrupción. ¿Por qué? Porque también incumplen 3 reglas fundamentales. La primera es la selección. Eligen únicamente gente condenada y rehabilitada, como un partido político lo hace. Segundo, no hay ninguna formación ética y moral. Tercero, no hay ningún tipo de control a todo este tipo de gente. Por lo tanto, tenemos ahí organizaciones criminales. Por eso es que nosotros debemos derogar esas leyes pro crimen para que estas organizaciones criminales llamadas partidos políticos paguen por esta gran corrupción que nos llevan cada año al Perú. Muchas gracias, candidato. La palabra la tiene ahora el candidato Walter Chirinos del partido político PRI. La corrupción es la hermana gemela de la criminalidad. Nosotros hemos señalado en nuestro plan de gobierno que para que el Perú pueda combatir la corrupción tiene que ser un Estado digital. Actualmente hay sistemas o hay instituciones dentro del Estado que ya lo manejan, sin embargo no están conectadas, como no está conectada nuestra propia nación entre sus distritos, provincias y regiones. Tenemos que modificar la ley de contrataciones, que es el punto donde se inicia y se genera la corrupción, desde la formalización de los TDRs hasta la contratación y luego la supervisión de las obras. Tenemos que tratar de que las obras y los servicios que se hacen del Estado se reduzcan los costos ocultos que se llevan dentro de los presupuestos y sobre todo que cada avance que tengan las obras sean auditadas, pero previa digitalización de cada una de ellas. Candidato Paz de la Barra, adelante, 1 minuto. Uno cuando quiere ser el máximo representante de un país, tiene que ser estadista y prepararse muchos años. Muchos años. Escucho sobre la corrupción, y la corrupción es un tema de la causalidad. El peor de los problemas en el Perú es la educación paupérrima que tenemos. El Perú no es una escuela de ciudadanía. La corrupción, ¿qué cosa es? La corrupción justamente es el problema, no es la causa. Entonces hay que atacar la causa. ¿Y cómo atacamos la causa? Justamente en la línea de lo que muchos han dicho también, mi amigo George, la digitalización, eso te da predictibilidad, eso te da seguridad. Yo quiero que, por lo menos yo en mi calidad, hace años fui presidente de los alcaldes, ¿no? Y fui el primero y el único en Sudamérica en ser reconocido por el Consejo Nacional, ¿no?, de las Naciones Unidas como el gobierno. Bien, se ha cumplido el minuto para los 3 y vamos con la pregunta en donde ustedes disponen del tiempo para poder desarrollarla. ¿Qué reforma priorizarían para reducir la impunidad en casos de corrupción cometidos por jueces y fiscales? Señor Paz de la Barra. Se habla sobre corruptos, pero no hemos escuchado que se hable sobre corruptores. Vamos a gobernar con el artículo 137. Tengo la valentía de gobernar con el artículo 137, estado de excepción, sin restringir derechos, sin restringir derechos. 80 decretos por lo menos, pero la gente dirá, oiga, usted va a tener un poder tremendo. No, 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 no. Vamos a crear el Consejo de Estado, un órgano plural en donde van a estar los gremios, colegios profesionales, el mundo aymara, quechua, etcétera. Además vamos a crear también el Centro de Persecución, ¿no?, de la corrupción y la criminalidad, y además un comando de búsqueda, captura y en excepción, si es que repelen, de aniquilamiento. Con 3 bandas o 2 bandas, afuera, abajo, no en cementerios, sino en fosas comunes, se acaba la criminalidad. Muchas gracias, candidato Paz de la Barra. Había levantado la mano el doctor Jaico, entonces le cedemos también el pase a él. Adelante. Sí. Lo principal para luchar contra la corrupción es proteger a los denunciantes de actos ilícitos, precisamente aquellos cientos y cientos de funcionarios del Estado y peruanos que son testigos de la corrupción, pero que no la pueden denunciar
¿Por qué? Porque inmediatamente son amenazados, amedrentados, sacados de su trabajo y sobre todo perseguidos. Para ellos debemos darle la mayor protección del Estado. Existe alguna legislación, pero hasta ahora no se cumple. Hay que ver cómo en el Congreso tenemos todo tipo de corrupción, pero todos ellos terminan en la Fiscalía. Nadie hace una labor de denuncia interna y ese es el gran problema. Después de 12 años de las legislaciones que hemos tenido, solamente 64 casos han llegado a ser formalizados en el Ministerio Público y eso no debe continuar. Debemos proteger al denunciante de actos ilícitos de todos los hechos de corrupción que vemos en el Perú. Muchas gracias, candidato Jaico. La palabra la tiene el candidato Chirinos del partido político PRIN. La corrupción se esconde dentro de la burocracia, se esconde dentro de las leyes que se generan a través del legislativo y que lamentablemente nuestra Contraloría poco a poco ha ido perdiendo el control de ellas. Nosotros hemos propuesto de que para manejar la lucha anticorrupción se cree o se maneje con el ISO 37001, que nos permita no solamente controlarlo, sino además que el botín que hoy existe para los partidos políticos cuando llegan al gobierno sean cerrados en su tema. Fíjese usted, señores hermanos peruanos, la corrupción se genera desde cuando un fiscalizador en una municipalidad le arrebata a un hermano comerciante su producto y no saben a dónde terminan. La corrupción se genera cuando la ciudad le impone una multa a un pequeño comerciante, a un pequeño emprendedor, pero es incapaz de poderle cobrarle ese mismo. Bien, se ha cumplido el tiempo y ahora vamos con lo que resta con otra pregunta. ¿Qué medidas tomarían para recuperar la confianza ciudadana respecto de las instituciones del sistema de justicia que se han mencionado? Señor de la Barra. El Perú requiere una gran revolución social, ir en contra del establishment, del status quo. Tenemos mafias que son partidos políticos. Ahí justamente tenemos que entrar con todo, de lleno. La ley de flagrancia, en un estado de excepción de Álvaro Paz de la Barra y de un gobierno de fe en el Perú de amplia base, va a cambiar la forma del ámbito de aplicación. El corrupto es corrupto cuando duerme, cuando respira. Por eso es que soy la única persona que dice en 72 horas, cadena perpetua, sin debido proceso, sin presunción de inocencia, sin doble instancia, sin la posibilidad de plantear habeas corpus en cualquier parte del Perú. La cadena perpetua es justamente eso, que es para que sufran en vida todos los corruptos, los corruptores y, además, ¿no?, las bandas criminales. Hemos escuchado bien, si acaso puede contestarnos que usted propone que no se respete el debido proceso ni la presunción de inocencia. Así es. De manera transitoria. Revolución, primero. De ahí ya vamos a ver otras cosas. Muchas gracias. Quisiera saber si los otros dos candidatos comparten las opiniones sobre temas constitucionales y sobre derechos fundamentales que ha expresado el señor Álvaro Paz de la Barra. Señor Jaico, señor Chirinos. Adelante, candidato Chirinos. La justicia que no se rige por las normas y que se saltan ya no es justicia. La justicia que no se aplica de acuerdo a las leyes establecidas y las sanciones que les corresponden tampoco es justicia. Sin embargo, lamentablemente en nuestra patria estamos gobernados o estamos manejados por un poder judicial ideologizado, politizado y por lo tanto corrupto. Es por eso que una de las propuestas que manejamos es la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público, además de la Policía Nacional, en la que hemos mencionado que hay que devolverle la dignidad al policía, hay que darle seguridad jurídica al policía, hay que darle la implementación y capacitación, pero al mismo tiempo hay que condenar a la corrupción que viene manejándose desde hace años y que lamentablemente nuestro Estado, al estar ausente, no ha podido controlarla. Vuelvo a plantear la pregunta a la que ha hecho alusión Fernando respecto de la restricción de derechos fundamentales a la que ha hecho alusión el señor Paz de la Barra. Doctor Jaico. Es evidente que un Estado de Derecho no se puede manejar con esta violación a los derechos fundamentales. Nuestra posición es totalmente diferente.
Lo que sí debemos decir es que para combatir la corrupción debemos declarar la muerte civil de los funcionarios condenados por delito doloso contra el Estado. Eso es lo principal. No pueden seguir en el Estado o intentar regresar a través de todos estos partidos políticos que los llevan en sus listas, pues a una función pública. ¿Por qué? Porque es darle una segunda oportunidad al ladrón que ya metió mano al Estado. No podemos permitirlo. Y yo veo con mucha pena que aquí una candidata, por ejemplo, habla de rehabilitados, lo cual no es normal. Eliminemos ese tipo de frases y palabras que no ayudan a la lucha contra la corrupción. Muy por el contrario, ¿qué están haciendo? Fomentando que todos los delincuentes lleguen y postulen a cargos de elección popular. Y eso no es normal. Ya debemos pasar a una democracia. Muchas gracias, candidato Jaico. Quisiera regresar con el señor candidato Álvaro Paz de la Barra para que nos digan, además de las propuestas que ha hecho, que sus colegas han considerado violatorias de derechos fundamentales, nosotros mismos quizá también, ¿qué otras propuestas tiene, por favor? De situaciones extremas, Y perdón, y agregaría el hecho de... pero me están... Ok, sí, adelante con el tiempo. No, es que me han quitado porque me ha... Se lo damos, 2 segundos. Muchas gracias. Pero que me ibas a preguntar algo, creo. Sí, que pueda definir además lo transitorio de su propuesta. Sí, por claro. A ver, esto lo he dejado al debate hace 3 años. Tenemos una constitución oligopólica esclavista. Por eso que no tenemos oportunidades. Vamos a hacer un gran referéndum en esos 180 días. Un corrupto, un corruptor, un criminal no merece tener derechos humanos. Esto que lo lean en mi tesis del año 2007. No soy un improvisado. Va a ser transitorio, pero para ellos, cadena perpetua, que sufran en vida lo que nos han hecho sufrir. Muy bien. Señor Álvaro Paz de la Barra, candidato, lo hemos escuchado y tienen 35 y 31 segundos respectivamente el candidato Chirinos y el candidato Jaico. Señor Chirinos, si usted quiere comenzar. Cuando no se miden los resultados, cuando no se auditan los resultados, entonces se genera la corrupción. Y si existe corrupción es porque lamentablemente las fallas inician desde las procuradurías que se tienen en los gobiernos subnacionales y en los gobiernos nacionales. Nosotros propondremos e impulsaremos a que la Contraloría General de la República, con mayor presupuesto y con la gente idónea y meritocrática, pueda hacer del país un país con Estado digital donde la corrupción no prospere y sobre todo esa corrupción no puede hacer del Perú un país con el cual tenemos en la actualidad. Muchas gracias, candidato. Las palabras finales las tiene el candidato Jaico. Bien, debemos potenciar la Contraloría General de la República para que pueda intervenir en ese control concurrente en todas las administraciones del Estado. No es normal que la Contraloría únicamente haga reportes y se quede ahí. Debemos ya entonces darle todas esas facultades para que incluso pueda separar al funcionario corrupto y poner a alguien ahí de servir con una línea meritocrática, porque eso es lo que necesitamos precisamente para luchar contra esta corrupción. Agradecerles a los tres, con esto hemos cumplido con esta terna y vamos a darle pase a la siguiente dupla.